saludamos la amabilidad que siempre tiene con nosotros Manuel Bernales Alvarado, director de Geopolítica en RCR, Red de Comunicación Regional. Él es consultor internacional, politólogo. Qué gusto saludarte, Manuel. Buen día, ¿cómo estás? Muy buen día. Muchas gracias por la invitación, José, a tus órdenes. Una pregunta muy corta para luego dar pase a dos audios, videos del ministro Caputo para analizar esta situación. ¿Cómo ves de manera muy puntual el tema de las medidas adoptadas por el gobierno de Milei, las primeras medidas? Como tú has dicho al presentar la entrevista de hoy, se han presentado distintas opiniones, en parte de los ciudadanos que están en la calle. Eso se ha visto en varios programas de televisión, lo he visto yo hasta muy tarde en la noche, para poder estar mejor informado hoy en la mañana. Pero sobre todo los analistas. Y los analistas hay dos tendencias. Una, la tendencia que se queda con la estrategia planteada, porque lo que se ha planteado son objetivos estratégicos básicos, no el detalle que va al Congreso y a otras medidas. Y otro sector que dice que es insuficiente. En consecuencia, hay que ver ahora cómo se toman o cuáles y cómo se toman otras medidas, no solamente qué medidas, sino su encadenamiento para ir respondiendo tanto a demandas externas, por ejemplo, pagos, hay vencimientos muy prontos al 21 de este mes, y, por ejemplo, compensaciones a las personas más pobres, que empiece a funcionar bien con el criterio de que se paga directamente, no a los intermediarios, no a los operadores políticos, sino directamente cuestiones básicas para la alimentación de las familias. Permíteme, Esas son las... Manuel, compartir contigo dos videos de ayer de la presentación del ministro Luis Caputo, ¿no? Y estamos tomando esto para que la opinión pública en nuestro país conozca que un presidente tiene que tomar decisiones, gusten o no gusten. Ese es el manejo de un jefe de Estado. ¿Qué dijo ayer el ministro de Economía, Luis Caputo? Expresó que el gobierno del presidente Javier Milei recibe la peor herencia de la historia de Argentina, donde los hermanos argentinos cada vez son más pobres. En su mensaje para anunciar las medidas económicas, Caputo dijo que si sigue en el camino de las anteriores gobiernos, Argentina caerá en una hiperinflación. Y además reconoció que los próximos meses serán peores en términos de inflación, pero dijo que era el camino correcto. Estamos heredando lo que llamamos una inflación reprimida, que ya se está destapando y que es consecuencia del rezago de la política monetaria ultra expansiva, como expliqué antes, de estos últimos 4 años, y de los controles de precios que a la larga nunca funcionan. Lo ven todos en las góndolas del supermercado. Cualquiera que haya ido al supermercado en las últimas 2 semanas habrá visto cómo varios precios han aumentado casi 100%. Es decir, vamos a estar durante unos meses peor que antes, particularmente en términos de inflación. Y lo digo así porque, como dice el presidente, es preferible decir una verdad incómoda que una mentira confortable. Déjeme decirle que de algo podemos estar seguros, y que este es el camino correcto. Y que si seguimos por el otro camino, inevitablemente vamos a ir a un escenario de mucha mayor pobreza, de mucha mayor inflación y de mucho mayor sufrimiento. ¿Qué más dijo Luis Caputo? Anunció un paquete de medidas para alcanzar el equilibrio fiscal, básicamente con un fuerte recorte del gasto en la administración pública, y en su mensaje anunció un recorte de subsidios, una alza del cambio oficial con el dólar, la suspensión de nuevas obras públicas, la cancelación de contratos de trabajo en el Estado y de la publicidad pública, entre otras medidas. No se renuevan los contratos laborales del Estado que tengan menos de 1 año de vigencia, una práctica habitual en la política, esta de incorporar miles de familiares y amigos antes de un cambio de gobierno para mantener sus privilegios. Se decreta la suspensión de la pauta de gobierno nacional por 1 año. Durante el 2023, entre Presidencia y los ministerios, se gastaron 34.000 millones de pesos en pauta.
El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Las obras de infraestructura en Argentina serán realizadas por el sector privado, ya que el Estado, como dije, no tiene ya plata ni financiamiento para llevarlas a cabo. Vamos a reducir subsidios a la energía y al transporte. Vamos a sincerar el tipo de cambio oficial. El tipo de cambio oficial va a pasar a valer 800 pesos para que los sectores productivos tengan los incentivos adecuados para aumentar su producción. Vamos a complementar estas medidas con una 10ª medida de importante carácter social, ya que lo que vamos a hacer es aumentar, duplicar el plan de asignación universal por hijo y aumentar en un 50% la tarjeta alimentar. ¿Eran o no eran necesarias estas medidas? Voy a tratar de responder en términos no tanto inmediatistas del día a día, que no es mi enfoque, o sea, lo tengo en cuenta, pero no es mi enfoque. El enfoque que trato de hacer es un enfoque estructural, es decir, de cosas que están presentes y que van a continuar y otras que pueden ocurrir dadas los antecedentes y las tendencias. Primero, esto que ha dicho el ministro Caputo es una verdad incómoda, absolutamente más firme y más dura que la frase verdad incómoda de Al Gore, que la utilizó años atrás en los Estados Unidos. Punto número 1. Punto número 2. Esta medida que toma el gobierno de Argentina tiene su equivalente en otras medidas de ajuste económico y financiero que se han tomado en otros estados antes. Nos olvidamos de las medidas antiinflacionarias en Europa que han estado ligados a tremendas convulsiones sociales e inclusive al nacimiento del fascismo y del nazismo. Nos olvidamos de eso. Nos olvidamos de las medidas que en Cuba se llamaron periodo especial, que en el contexto de la economía cubana, economía estatista y dirigista, también se tomaron esas medidas de ajuste muy graves que cargaron muy fuertemente sobre la población porque había un desajuste fundamental y ya no tenían la espalda de la economía ni de las finanzas de la Unión Soviética. Y para no irme muy lejos, esto ha ocurrido en distintos estados de todos los continentes, y en el caso de Argentina esta vez ocurre de una manera absolutamente dramática, como lo ha presentado el presidente primero y Caputo el día de ayer. Número 2, el problema fundamental no solamente es económico, sino que es político y de opinión pública, para no decir social, político y de opinión pública. ¿Por qué? Quien asume esta responsabilidad es sentido de manera inmediata como si fuera el responsable del sufrimiento que se va a tener y no los anteriores. Esto es un hecho, este es un hecho de percepción y de sentimiento psicológico con el cual van a tener que seguir batallando. Y, entre paréntesis, que puede ser importante, no me extrañaría que las elecciones que hoy se celebran para el equipo de fútbol Boca Juniors, donde participa como candidato el expresidente Macri, que es un apoyo sustantivo para el gobierno del presidente Milei, pueda tener alguna consecuencia. Si gana en favor de la opinión pública, esto no es mecánico, pero es una hipótesis que estoy planteando que no es absurda, y si pierde, es probable que también tenga consecuencias. En tercer lugar, la devaluación para algunos ha sido excesiva, para otros no. Lo que ha hecho el gobierno es decir, bueno, si ya hay una devaluación real proyectada de manera catastrófica, mejor me adelanto, pongo un valor, un precio al dólar y luego vamos a ir ajustando y se complementa con las otras medidas que pasarán al Congreso, unas que son importantes porque no puede tomar decisiones solo con decreto de urgencia y va a tener cierta libertad de maniobra hasta que pasen los 3 meses en los cuales vuelva a funcionar el Congreso a plenitud. En efecto, o sea, tú acabas de
ponernos una radiografía de lo que puede acontecer dentro del análisis de respuesta, de decisión del gobierno y la respuesta del Congreso argentino. Pero Argentina va a tener que enfrentar ahora nomás, en enero, una explicación a la comunidad económica internacional. Y Argentina, hay que decirlo con todas sus letras, no tiene reservas. Eso es lo que no se dice. Caputo ha sido ayer bastante cauto. Argentina no cuenta con reservas. Entonces, cuando a veces se mira en perspectiva, esto va a tener una explosión social, claro que va a tener una respuesta social, por la forma como está organizado Argentina. No olvidemos que son estados federales. No olvidemos que además tiene un proceso de sindicalización muy fuerte y que esto ha sido naturalmente formado además ya no solamente por el nacimiento de sindicatos en empresas privadas, sino también en el sector estatal, que ahora va a quedar fuera. Un gran número de trabajadores van a quedar fuera. Entonces, va a enfrentar eso de manera directa. Mi pregunta es, si esto no funciona en los primeros 3 meses, ¿qué se viene en Argentina? Una convulsión mayor. Sin embargo, les informo y comparto contigo lo que he estado viendo hasta la madrugada prácticamente, hasta empezado el día de hoy. Bloomberg está pasando noticias en las cuales se ve que algunas exportaciones de Argentina van a tener mejores precios. Y si hay mejores precios, hay mejores ingresos para las empresas, para el pago de sus obligaciones, que ese es otro factor importante, no solamente el gobierno que debe, sino, como ha dicho también Caputo, las empresas también deben, y hay medidas que no voy a entrar en el detalle de eso, que se van a ir desenvolviendo y esperemos que tengan buen éxito, es decir, que puedan pagar lo que deben. Y por otro lado, también, si estos precios continúan mejorando, también los impuestos. Segundo, el Fondo Monetario y el Banco Mundial, también por otras comunicaciones que he tenido, empiezan a plantear una próxima misión para ver cómo se va a apoyar a la Argentina, porque las medidas que se han tomado son medidas que están dentro del marco de operaciones de Fondo Monetario Internacional, o sea, son compatibles con las políticas del Fondo Monetario Internacional y de otros entes internacionales, incluida la Corporación Andina de Fomento y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero el asunto está en que esto no es tan inmediato, aunque pudiera serlo. Ahora, lo más importante no está en este momento, mi estimado José, porque uno puede arreglar las finanzas, no gastar mucho, dejar de gastar en una serie de cosas, enfrentar los problemas locales, pero si no hay una reactivación de la inversión real en la producción material, en bienes y servicios, si esto no se logra, ¿de dónde pecatamea? ¿De dónde van a salir los nuevos impuestos? O sea, se han tomado medidas. Ayer lo ha dicho con claridad. Ayer ha dicho con claridad que todas las obras de infraestructuras se van a realizar con inversión privada. O sea, ha sido directo, no ha sido a media tinta. Ha dicho no más. No, eso está claro. Pero hay que ver cuál va a ser la respuesta, de la inversión privada. Y la inversión privada, ojo, también es la inversión de la República Popular China, porque las empresas que operan ahí son empresas que tienen un régimen privado. Y ayer justamente ya se ha conocido que hay un primer acercamiento con el gobierno chino. Lo que pasa en Argentina es que Argentina, si no se toman medidas, Argentina se va a la ruina. Yo lo he escuchado ayer también con la ruina. Sí, Argentina está en la ruina. Por eso, entonces, ¿qué ocurre? ¿Se toman o no se toman medidas? Entonces, Milei hizo un ofrecimiento de campaña. Un sector de la población le dice, aplique las medidas. Otro sector está en contra. Allí está el riesgo. ¿Por qué? Porque hay un activismo político fuerte en Argentina. Entonces, todo el mundo dice, si Milei asume los primeros 3 meses con un gobierno que va a mantener a pie firme lo dicho, aún estamos en el comienzo, lo ha dicho el propio ministro. Se van a tomar nuevas medidas de aquí a 3 o 6 meses.
O sea, se van a ir tomando medidas tras medidas. Esto recién comienza. Así es. Y algunas de las medidas anunciadas no se operacionalizan en forma inmediata Así es. como alguna gente piensa con los automatismos de la finanza y del mercado. No es así. Te voy a poner un solo ejemplo. La racionalización de la administración pública del gobierno central, que también va a tener impacto para que se haga algo parecido en los estados provinciales, en las provincias que son los estados que son parte de la Federación Argentina, parte fundamental. La reducción del gobierno central no es una cosa automática. Esto ya yo personalmente lo he visto aquí en el periodo de Belaúnde, en el periodo de Velasco, en el extranjero en Nicaragua, en varios otros países y también en otros estados, en Brasil lo mismo, en Uruguay lo mismo. Eso no es automático, porque no basta decir se van a reducir, como se ha anunciado reducir el número de ministerios y de secretarías, porque debajo de eso, como aquí en el Perú, vamos a hablar claro, debajo de eso hay, la pirámide es así: ministro, viceministro, directores generales, directores, operadores, todo el personal que le presta asistencia para financiamiento, para servicios, hasta para limpieza, para todo lo demás. Eso no es automático. Y si no se tiene una buena racionalización y una buena estrategia de racionalización, eso va a tener bastantes dificultades. Ahora, eso se lleva también a las provincias y las provincias también tienen que reducirse. Voy a poner un ejemplo para que nos entendamos bien, para dejarme entender, mejor dicho. Imaginémonos que aquí se dice, vamos a reducir de 19 ministerios a 9, vamos a reducir los viceministerios, pero la llevada a la práctica de eso no es de la noche a la mañana, porque hay que tomar medidas muy concretas que pasan por un proceso de análisis estratégico y operacional de carácter administrativo. Ahora, llevemos ese esquema a los gobiernos regionales. Tendrían que hacer lo mismo, porque si no hacen eso, el gasto va a continuar en los niveles subnacionales, vale decir, gobiernos regionales en nuestro caso y provincias. En el caso de Argentina, gobiernos provinciales y municipalidades. Y hay una cosa más que es muy importante que no se ha mencionado y que yo sí la menciono. Argentina es un país que concentra en la capital de la República, parecido al Perú también, parecido al Perú, solamente que aquí hablamos de Lima, pero nunca vemos la conurbación con el Callao, pero ese es otro tema. Concentra en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires una cantidad impresionante de recursos, tanto privados como de estos fiscales que van a ser sometidos a la estrategia de racionalización económica, de puesta al día de la economía, para sentar las bases en unas circunstancias políticas, humanas, sociales e internacionales muy difíciles, sentar las bases de una recuperación financiera y de una recuperación de la esfera real de la economía. Ahora, ese factor es muy importante de ser manejado. Si la gente piensa, si no se maneja bien la comunicación en la Argentina, y hablando también para el exterior, sobre el tiempo y la dificultad que conlleva realizar estas medidas, se va a producir una especie de expectativa creciente que no va a ser acompañada por situaciones concretas. Entonces, ahí está el problema, no solamente hoy en lo inmediato, en que el gobierno aparece para mucha gente como el responsable porque nos ha llevado la devaluación a 800 por 1. Entonces, ya no son los anteriores los responsables, incluido Macri, incluido Macri. No está diciendo que solo los peronistas, incluido Macri, sino que hoy día es un soporte fundamental del gobierno, tanto en el Ejecutivo Manuel, como en el Congreso. Finalmente, Manuel, estas medidas que se han tomado en Argentina, ¿no? Y que incluso están marcando ya, los diarios argentinos hoy día informan, desde su punto de vista, hay quienes apoyan, hay quienes consideran que se pudo haber hecho algunos ajustes
con una mirada social, ¿no? Pero el gran tema es que Argentina, como lo explicamos en unos momentos, tiene una inflación que va a llegar a fin de año, calculan al 160%, tiene una deuda que supera los 130.000 millones de dólares y tiene compromisos que hacer. Muy directo, ¿qué pasa si no hacía esto Milei? ¿Todo seguía igual? Sería peor. No, sería peor. Sería peor porque continuarían los mecanismos viciosos no solamente en la política, por favor, sino en la economía. La participación de los grupos de interés, de los grupos de presión, tanto legales pero como ilegales, que siguen operando. Esto es lo que no se dice, lo que no se tiene en cuenta. Y no se ha dicho una palabra importante, salvo todo dentro de la ley, nada fuera de la ley, en materia de seguridad ciudadana. Lo que se ha apuntado es que haya seguridad jurídica, que la gente que trabaja y que la gente que tiene sus derechos reconocidos pueda ejercerlos, pueda realizarlos. Pero hay otra dimensión del plan de gobierno que no se ha comunicado. Apenas hay algunos comentarios sobre el nuevo director de la Agencia Federal de Inteligencia, que es como quien dice del Servicio de Inteligencia o de la Dirección de Inteligencia Nacional aquí en el Perú. Entonces, esa es una dimensión importante. Y la otra dimensión importante es responder a esta pregunta. ¿Qué respuesta va a tener del exterior, empezando por el Brasil, con la cual hay una relación económica muy grande y expectativas muy grandes a escala del Mercosur, pero también a escala internacional de los BRICS, aunque Argentina ha pedido, pero Brasil sí está impulsando eso. Y por otro lado, la respuesta estadounidense y canadiense en cuanto a las inversiones y a la Unión Europea. No nos olvidemos que hay otro factor, el factor de la negociación del Tratado de Libre Comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. En síntesis, no hay mucha claridad ahora, porque es imposible que se dé, sobre el frente externo. No hay mucha claridad en los aspectos de manejo de seguridad. Lo que sí hay una claridad es una comunicación lo más directa con la gente, sin intermediarios y sin el abuso que da el poder para el uso de los mecanismos estatales de la información y de la comunicación. Sin embargo, hay que tener presente que hay importantes analistas que han dicho que algunas de las medidas rascan porque no han penetrado en lo que yo acabo de decir hace un momento, en la operacionalización de la racionalización del Estado, reforma del Estado o racionalización administrativa, en esas dos dimensiones. Y en segundo lugar, porque tampoco hay ninguna seguridad, nadie tiene la bola de cristal ahorita para decir la respuesta de los agentes económicos productivos va a ser esta y solamente Así esta. Es, Manuel. Entonces, hay un riesgo interno y un riesgo internacional. Sí, pero sí te digo, con la información que hemos recogido, que ustedes tienen y que yo he estado buscando incluso directamente en entrevistas que hice ayer a Buenos Aires, si esto no se hacía, hubiese sido peor. Y en parte, algunas de estas medidas también las hubiese tenido que tomar Massa, pero no exactamente con esta filosofía ni con este enfoque, porque tendría que haber satisfecho las demandas a las que están acostumbrados sus votantes y sus organizaciones. Clientelismo político, hablemos directo, clientelismo político, lo que se ha hecho por muchos años en Argentina. Yo te agradezco, Manuel, la gentileza de compartir esta comunicación, un tema que es el centro de atención ahorita en el mundo, el caso argentino. Gracias, Manuel, saludos, buen día.